Bueno, prácticamente se ha cumplido un año de la desgracia que ocurrió en Valencia por estas fechas. Un año de las terribles riadas que asolaron las distintas localidades valencianas, también de Aragón, de Castilla y La Mancha, también algunas zonas de Andalucía y de Cataluña. Más de 200 españoles murieron entonces y hasta hace unos días no se rescataba el cuerpo de otra víctima mortal, que se trataba de José Javier Vicent, desaparecido en Pedralbes el día de la riada. Hasta un año después prácticamente no se ha rescatado el cuerpo de este hombre que falleció lamentablemente como consecuencia de las riadas. Y desde Vox manifestamos nuestro recuerdo emocionado para todas las familiares de las víctimas, para todos sus allegados, y les acompañamos en el dolor con el deseo de que puedan hallar el consuelo en este aniversario tan doloroso. Un año después, hay que pedir cuentas a los responsables. De momento, de los 8.000 millones de euros que el Gobierno presume haber concedido a los afectados, apenas el 7% son ayudas directas de los 16.000 millones prometidos inicialmente por Sánchez. Un año después, el 40% de las empresas sigue sin cobrar las ayudas y el 82% de las familias que las solicitaron no han recibido compensaciones por los daños materiales sufridos, siendo la mayoría indemnizados de forma parcial. Nosotros no nos olvidamos de que cuando los valencianos estaban sepultados por el barro, este Gobierno, con la colaboración de la Presidencia del Congreso, artífice en aquel momento de un pleno donde se asaltó Radio Televisión Española mientras los valencianos se ahogaban. Esa era la prioridad de la presidenta de la Cámara, del Gobierno y del Partido Socialista aquel día. El mismo Gobierno que controlaba la Confederación Hidrográfica del Júcar le dijo a los españoles que si necesitaban ayuda, que la pidieran. El mismo Gobierno que envió a la UME a Marruecos por el terremoto del 2023 fue retratado cuando un bombero francés fue el primero en llegar al pueblo de Alfafar, al que aún no habían llegado las emergencias españolas. Un año después insistimos en que ante una catástrofe nacional debe haber una respuesta nacional, porque la ineptitud del Gobierno regional no opaca la falta de respuesta del Gobierno nacional ni la negligencia criminal de Sánchez. El presidente del Gobierno tenía un manual de instrucciones llamado Ley de Seguridad Nacional que le indicaba en cada momento lo que tenía que hacer el Gobierno y omitió su deber de socorro y de auxilio, faltando a sus obligaciones legales ante semejante catástrofe, razón por la cual nosotros interpusimos una querella. Así que lo único que esperamos de este Gobierno es que se ponga a disposición judicial por todo el daño que está causando a los españoles, en todos los ámbitos de nuestra vida. En segundo lugar, y aunque la actualidad política es la que es y es conocida por todos ustedes, los problemas de los españoles permanecen ante la ignorancia de un presidente del Gobierno que está más preocupado de sus alianzas con golpistas y los procesos judiciales que le cercan que de la realidad de España. Los problemas de los españoles continúan, aunque sean silenciados por este Gobierno, y muy especialmente la realidad de nuestro campo, que tiene como principal enemigo precisamente a este Gobierno y a la Comisión Europea, liderada por el Partido Socialista y el Partido Popular. El tiempo ha demostrado que la agenda climática que ambos comparten es una sentencia de muerte para nuestro campo. Véanse los estragos provocados por el Pacto Verde Europeo, que vuelven a usar como moneda de cambio a los españoles, además, y a nuestro sector primario, con la propuesta de la futura política agraria común, la culminación de Mercosur y el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos. La futura reforma de la política agraria común que plantea la Comisión no solamente supone un recorte adicional del 22% del presupuesto hasta ahora asignado a la PAC, sino que pretende acabar con la autonomía presupuestaria que hasta ahora y tras más de 60 años ha respaldado esta política singular. El acuerdo de Mercosur supone un aumento exponencial de la competencia desleal de productos agroalimentarios extracomunitarios, que en este caso afectarán especialmente a nuestros productores de vacuno y aves de corral, al azúcar, al arroz, cítricos, miel y tomates, en un país como España, que vive fundamentalmente de su sector primario y de la exportación de su producto. Por último, la propuesta de modificación del acuerdo
entre la Unión Europea y Marruecos es un auténtico ataque a nuestro campo, como digo, que ya sufre las consecuencias de que Marruecos haya superado a España en exportaciones de tomate dentro de la Unión Europea, algo que es absolutamente inaceptable. Por eso vamos a volver a pedir en esta Cámara, como en tantas otras ocasiones, que se presente un borrador alternativo al propuesto para la futura PAC que no contenga recortes presupuestarios, que se rechace el Pacto Verde Europeo y que se aplique el principio de preferencia comunitaria y reciprocidad, además de solicitar un aumento en los controles en la frontera para asegurar que el 100% de los productos importados cumplen con las normativas internas de la Unión Europea y con el pago de todo arancel establecido para las operaciones fuera establecidas en los respectivos acuerdos comerciales. En definitiva, pedimos para los demás lo mismo que se les exige a los nuestros. Y en último lugar, tenemos que referirnos a los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama, colorectal y de cérvix en las distintas comunidades autónomas. Y lo que evidencia es el fallo sistemático bajo gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista con la sanidad, que ha puesto en riesgo la seguridad de miles de pacientes. El Gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso, ha demostrado su ineptitud al frente de la gestión del Servicio Andaluz de Salud. A pesar de tener el mayor presupuesto de la historia, los españoles y andaluces en concreto siguen esperando sus pruebas diagnósticas sin respuestas claras ni tratamientos. En el caso de Andalucía se hicieron públicos por primera vez fallos de comunicación de resultados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, que afecta a alrededor de 2.317 mujeres con mamografías no concluyentes. Aunque el alcance real de este problema todavía está por ver, porque nosotros estamos convencidos de que esto es la punta del iceberg. Todo ello con el agravante de que un informe del Sistema Andaluz de Salud evidencia que era conocedor de este error de protocolo desde hace al menos 3 años. Un protocolo instaurado, por cierto, por la actual ministra de Hacienda, entonces consejera en la Junta de Andalucía. Los hechos son de una enorme gravedad y la apertura de una investigación por parte del Defensor del Pueblo andaluz valida la alarma institucional y demanda una auditoría integral de todos los cribados. Tampoco ayuda la situación alarmante de médicos y sanitarios. La realidad de su día a día sigue siendo de sobrecarga y desatención en áreas de difícil cobertura. No se trata de gastar más. No se trata de presumir que van a tener los presupuestos más expansivos de la historia. Se trata de gestionar mejor lo que hay. Y al Partido Popular ya son demasiadas ocasiones en las que se les está cayendo el mito de la buena gestión. Así que nosotros pedimos llevar a cabo una auditoría general del Sistema Nacional de Salud que permita detectar todo este tipo de fallos, asegurar la protección de todos los pacientes durante el proceso del cribado, implantar mecanismos de notificación activa con el resultado, incluso cuando éste no sea concluyente, y aumentar los medios y personal, además de una auditoría integral del Sistema Nacional de Salud que permita conocer sus carencias, así como las acciones que tenemos que llevar a cabo. Y por último, un breve comentario, porque como saben, esta tarde a las 5 de la tarde tendrá lugar en nuestra sede nacional una rueda de prensa con las políticas climáticas compartidas por el Parlamento, en el Parlamento Europeo, por el PP y el PSOE, véase zonas de bajas emisiones y tasa de basuras. El Partido Popular Europeo impulsó la Directiva de Residuos entonces en el año 2018. Nosotros nos hemos opuesto sistemáticamente con enmiendas, con vetos en el Senado, que han obtenido la respuesta negativa por el PP y el PSOE. Así que nosotros hemos sido los únicos que hemos tratado de tumbar todas estas iniciativas que se saldan con multas y con restricciones injustificadas de libertad de circulación de los ciudadanos, además de un incremento de los impuestos locales. ¿Saben cuál es el problema? Que el Partido Popular lleva coqueteando con la idea de presentar una moción de censura prácticamente un año. Entonces nosotros lo que le pedimos es que dejen de marear a los españoles y que si quieren presentar una moción de censura que la esté encima de la mesa, pues ya veremos los demás qué es lo que tenemos que hacer. Pero el hecho de que Junts haya dicho, por ejemplo, que se abre una moción de censura con el PP, pero que no saldrá gratis, ¿qué nos están dejando caer a todos los españoles? ¿Que vamos a pasar de un gobierno del Partido Socialista en manos de los golpistas a uno del PP en manos de los golpistas también? Es decir, que si el Partido Popular llega al Gobierno de la Nación, los españoles vamos a seguir siendo extorsionados por las minorías separatistas que quieren romper España con tal de mantenerse en el poder. Es que los españoles no quieren un cambio para eso. Por eso, lo de decir que hay que echar a Sánchez está muy bien, por supuesto que hay que echar a Sánchez, pero ¿para qué?
¿Para ponerme yo y seguir haciendo lo mismo? Evidentemente no. Por eso a nosotros nos hace mucha gracia que el Partido Popular salga hablando de pinzas y de historias. Aquí la única pinza que hay es la que llevan haciéndole durante demasiados años el PP y el PSOE a todos los españoles, apoyándose sobre minorías separatistas para llegar al poder, que es lo que han hecho toda la vida. Y nosotros no estamos dispuestos a llevar a los españoles a un gobierno bajo el Partido Socialista, pero en manos de Junts. Eso nosotros no lo vamos a hacer. Y en cuanto a lo de Valencia, aquí, en esta catástrofe, ha habido negligencia y luego ha habido una omisión del deber de auxilio y de socorro previsto en la ley. Es decir, aquí se tienen que depurar responsabilidades políticas y responsabilidades legales. La ineptitud y la falta de capacidad del Mazón en Valencia ha sido clara y manifiesta. Y la mala intencionalidad del Gobierno de España, donde actuó con dolo, porque la Ley de Seguridad Nacional preveía lo que tenía que hacer el Gobierno de España ante una catástrofe y no lo hizo porque no quisieron, porque el Gobierno de Valencia era del Partido Popular. Entonces, el Partido Socialista, como en cada desgracia de los españoles ve una oportunidad política, decidió que los valencianos se ahogaran y si querían ayuda, que la pidieran. Esas fueron las palabras de Pedro Sánchez. Así que aquí, por supuesto, que hay que depurar responsabilidades políticas y legales. Eso lo tendrá que hacer el propio Partido Popular. Ya verá qué es lo que hacen con su candidato, si es que lo va a hacer, o con su cabeza visible en Valencia. Eso será una cuestión interna. Nosotros denunciamos la irresponsabilidad política, la negligencia, la dejadez y la ineptitud, y también denunciamos el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno, que tenía ese deber de auxilio y de socorro. Pues las mismas que llevamos hasta entonces. Es decir, nosotros estamos preparados para que en cualquier momento pues, se convoquen elecciones en Extremadura, en cualquier región o incluso a nivel nacional. Nosotros siempre hemos sido coherentes con nuestro programa, con nuestro proyecto, con nuestros principios. Hemos defendido siempre las mismas ideas, con lo cual, si alguien tiene necesidad de prepararse, será cuestión de otras formaciones políticas. Nosotros estamos preparados para que en cualquier momento se convoquen una cita electoral, y en Extremadura lo estamos fundamentalmente porque si la presidenta María Guardiola se ha visto abocada a la convocatoria de elecciones, lo único que evidencia y denota es que ha sido incapaz de liderar una alternativa para Extremadura por estar más preocupada de contentar al Partido Socialista que de ofrecer a los españoles, y en este caso a los extremeños, una alternativa frente a las políticas socialistas.